En su boda, juraron estar juntos hasta que la muerte los separara. Y cumplieron esa promesa. Pero, ¿habían roto antes otras promesas de la boda? En algunos matrimonios, es difícil saber quién de los dos es más exitoso. Y ese era el caso de Michael y Kathleen Peterson, de Durham, Carolina del Norte. Michael era un veterano condecorado de la Guerra de Vietnam y autor de bestsellers. Escribió un libro titulado El dragón inmortal, que estaba muy bien escrito. El libro estaba muy bien hecho y llegó a la lista de bestseller del New York Times. Su esposa, Kathleen, era vicepresidenta de Nortel Networks, una empresa internacional de comunicaciones. Kathleen Peterson tenía más de $2,5 millones en acciones, una mujer brillante. Era la primera mujer que había sido aceptada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Duke. Fue un logro tremendo. Los dos tenían hijos de matrimonios anteriores y vivían en una casa de lujo de más de 900 metros cuadrados. Pero el matrimonio de cuento de hadas de los Peterson terminó la noche de un domingo de diciembre de 2001, cuando Michael llamó a la policía a las 2 de la mañana. ¿Cuál es su urgencia? Mi esposa ha tenido un accidente, todavía respira. ¿Qué clase de accidente? Se ha caído por las escaleras, todavía respira. Vengan, por favor. ¿Cuántos escalones? 15, 20, no lo sé. Por favor, que venga alguien deprisa. Cuando llegó la ambulancia, encontraron a Kathleen Peterson muerta al pie de las escaleras. No había señales de vida, ni pulso, ni respiración, nada de nada. El monitor cardíaco mostraba asístole. No había nada que pudiéramos hacer para salvarle la vida. El personal sanitario preguntó a Michael Peterson qué había ocurrido. Y él dijo que había salido a fumar su pipa junto a la piscina y Kathleen estaba arriba trabajando en el ordenador. Michael dijo que cuando entró 45 minutos más tarde, encontró a Kathleen inconsciente al pie de las escaleras. Pensaba que la combinación de alcohol y de las sandalias que llevaba ella le habían causado la muerte. Él no había presenciado la caída porque estaba en la zona de la piscina. No obstante, ella debía haberse caído porque cuando él entró en la casa, estaba ya al pie de las escaleras. Los análisis de toxicología revelaron que Kathleen tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,7. Estaba por debajo del límite legal, pero había bebido, lo que contribuía a que creyéramos en la posibilidad de que pudiera haberse caído. Y un experto en ordenadores confirmó que Kathleen había usado el ordenador esa noche tal y como decía Michael. La policía científica entró en el disco duro y sacó esa información de allí, lo cual me hizo darme cuenta de que en mi ordenador nunca desaparece nada. Pero la policía albergaba sospechas por diversas razones. Las muertes por caídas en las escaleras son muy poco frecuentes. Nunca he visto una fotografía de una caída en la que hubiera tanta sangre. La muerte de Kathleen Peterson fue una historia importante en Durham, Carolina del Norte, donde su marido y ella eran bien conocidos y apreciados. Creo que fue un gran shock, porque la gente que vive en zonas tranquilas tiende a pensar que allí no puede ocurrir eso. Se sienten protegidos porque viven en un buen barrio, donde no pasan cosas malas. Pero, desgraciadamente, en todas partes pasan cosas malas. Aunque la muerte parecía accidental, la policía no cerraba ninguna posibilidad. Los investigadores se enteraron de una información sospechosa. Que Todd, el hijo de 25 años de Michael, estaba ya en la casa cuando llegó la ambulancia. Sospechosa porque Todd Peterson no vivía en la casa, pero estaba allí a las 2:30 de la mañana. Y los investigadores se enteraron de que Todd no se llevaba bien con Kathleen. Era evidente que Todd tenía celos de su madrastra. Nos pareció que pensaba que ella no tenía que haberse casado con su padre. Le hubiera gustado contar con la atención exclusiva de su padre. Michael dijo que había llamado a su hijo después de pedir una ambulancia. Todd, por su parte, se negó a hablar con la policía. Le preguntamos varias veces si quería hacer una declaración sobre lo que había observado y lo que había visto esa noche, y se negó a hacerlo. Todd actuaba como una persona que no quería que nadie supiera nada. Y Michael no era mucho mejor. Después, los investigadores descubrieron varias cosas que no encajaban.
El personal sanitario decía que la sangre de Kathleen no parecía fresca cuando llegaron. Había empezado a coagularse, como si llevara algún tiempo allí. Y la pared de la escalera parecía haber sido lavada con detergente. Las manchas en la pared sugerían, aunque no fueras muy experto, que habían intentado limpiar parte de la sangre de la pared. Más sospechoso todavía era el hecho de que hubiera salpicaduras de sangre encima de la parte lavada. Los investigadores vieron también otra pista. Había sangre en la planta de los pies de Kathleen. Eso indicaba que se había levantado en algún momento y así había llegado la sangre a los pies. Los investigadores encontraron 2 gotas de sangre grandes fuera, en el patio trasero, y una mancha de sangre en la puerta lateral de la casa. Cuando vi las gotas de sangre y la sangre en la puerta, por supuesto no pude evitar preguntarme si todo aquello habría sido como querían hacernos creer. La historia de Michael Peterson resultaba también algo confusa. Decía que había tomado una copa con Kathleen en la zona de la piscina y que alrededor de la 1, Kathleen se había ido para subir a trabajar en el ordenador y él se había quedado fuera 3/4 de hora más fumando una pipa. Pero era diciembre y Michael solo llevaba pantalón corto y camiseta. Los investigadores llamaron al meteorólogo forense Bill Haggard. Haggard utilizó datos de 5 estaciones meteorológicas distintas y calculó que la temperatura en el exterior de la casa de los Peterson era de entre 51 y 53 grados Fahrenheit, 12 grados centígrados. Haggard no creía que Peterson hubiera podido pasar 45 minutos sentado cómodamente con esa temperatura. Hay algo que llamamos la zona de confort, que la establece el Departamento de Energía. A mí normalmente no me gustaría sentarme al lado de una piscina en plena noche en pantalón corto y camiseta, ni siquiera en condiciones mucho más cálidas. La autopsia de Kathleen Peterson reveló 7 laceraciones profundas en la parte alta del cráneo, que no encajaban con una caída. Y en el tejido cerebral de Kathleen hallaron una pista perturbadora. Los doctores encontraron neuronas rojas, que quiere decir que estaban encogidas y con muy poco citoplasma. Las neuronas normales son redondas y tienen más citoplasma. Si encuentras neuronas rojas en el tejido cerebral de alguien, eso indica que a la persona le faltó oxígeno entre 2 y 6 horas antes de la muerte. La conclusión es que la atacaron, la golpearon y después vivió el tiempo suficiente para que aparecieran esas neuronas rojas, para que se formaran antes de su muerte. Y eso contradecía la historia de Michael de que había encontrado el cuerpo de Kathleen 3/4 de hora después de que ella entrara en la casa. La forense dictaminó que la muerte de Kathleen había sido un homicidio. Ahora todos los ojos se volvieron a Michael Peterson. Kathleen era mi vida. Susurré su nombre en mi corazón 1 millar de veces. Ella está allí, pero no puedo dejar de llorar. Yo jamás habría podido hacerle daño. Pero el comportamiento extraño de su hijo Todd en la noche del crimen despertaba también sospechas. Los investigadores se preguntaban qué era lo que ocultaba. El autor de bestsellers Michael Peterson era ahora sospechoso de la muerte de su esposa. Al registrar el ordenador de la casa de los Peterson, los expertos forenses descubrieron fallos en la historia de Michael. Kathleen había enviado un correo electrónico a un compañero de trabajo a medianoche, lo que la situaba ante el ordenador 1 hora antes de lo que afirmaba Michael. Y los investigadores descubrieron también algo inesperado. Miles de fotos pornográficas gays. Entre las cosas de Michael había un intercambio de correos electrónicos entre un chapero y él, donde se detallaban planes para reunirse y tener relaciones sexuales.
Por la noche no me viene bien. Estoy casado, muy felizmente casado, con una mujer que es dinamita. Sí, lo sé, pero soy bisexual y no hay nada más que decir. Los correos revelaban también que Michael había tenido una relación sexual anterior con otro hombre, un jugador de lacrosse de la zona. ¿Era posible que Kathleen hubiera descubierto ese material cuando usaba el ordenador la noche de su asesinato? A mí me resultó perturbador, y creo que a su esposa también le habría parecido muy perturbador. Los investigadores examinaron las finanzas de los Peterson y aquello también resultó revelador. Sorprendentemente, Michael llevaba más de 2 años sin generar ingresos. Kathleen mantenía el hogar con sus ingresos de Nortel. Eso incluía a todos los hijos, los gastos en educación, así como los gastos de una casa de ese tamaño. Con 3 hijas en la universidad, las deudas de sus tarjetas de crédito ascendían a $143.000. Y los 2 hijos mayores de Michael también pedían ayuda económica. Las acciones de Nortel de Kathleen, que en otro tiempo valían $2,5 millones, habían caído de tal modo que su valor ya no llegaba a los $50.000. Y quizá lo más revelador de todo era que Michael era el único beneficiario de los $2 millones del seguro de vida de Kathleen. El dinero y el sexo son los 2 móviles más antiguos que se pueden encontrar. Y Michael Peterson tenía uno de cada. Aunque todo eso proporcionaba un móvil, no era una prueba de asesinato. Así que los investigadores analizaron la ropa que llevaba Michael la noche de la muerte de su esposa. Encontraron marcas de agua en la parte delantera del pantalón corto de Michael. Parecía que había intentado lavar parte de la sangre. ¿Y qué hizo entonces el experto en manchas de sangre Duane Deaver? Su experiencia y entrenamiento lo impulsaron a buscar entre las perneras del pantalón de Michael. Allí encontró salpicaduras de sangre. Eso es algo que veo muchas veces en casos de palizas. Porque generalmente cuando estás de pie encima de una víctima y la golpeas, gran parte de las salpicaduras del impacto vuelven hacia el individuo y van directamente a la zona genital de los pantalones. Deaver se puso una ropa similar y empleó una esponja empapada en sangre para intentar recrear la posición en la que tendría que haber estado el asesino para causar ese tipo de salpicaduras de sangre. Los resultados de la prueba encajaban con lo encontrado en los pantalones cortos de Michael Peterson. La persona que llevaba esos pantalones probablemente estaba de pie sobre alguien cuando lo golpeaba, lo que permitió que la sangre entrara en la juntura entre las piernas. Los expertos forenses dicen que eso no se pudo producir al tocar el cuerpo de Kathleen después de muerta. Y estaba claro que la huella ensangrentada de calzado encontrada en la parte de atrás de los pantalones de Kathleen y que encajaban con el calzado de Michael era consecuencia de la paliza. La huella fue otro de esos momentos clave. Él tenía sangre en la suela del calzado y la pisó por detrás cuando estaba boca abajo. La impresión que nos da es que para que alguien le haga eso a su esposa, seguramente tiene que estar furioso y no puede controlar sus acciones. Como no se encontraron salpicaduras de sangre en la ropa de Todd Peterson, los investigadores no creen que él tuviera nada que ver con el asesinato. Cuando los expertos forenses concluían su investigación, descubrieron una última prueba contra Michael Peterson. 16 años antes, cuando Michael vivía en Alemania con su primera esposa, una mujer viuda y amiga íntima de la pareja, Liz Ratcliffe, había aparecido muerta al pie de unas escaleras. Me dio escalofríos. Era increíble que esos 2 casos pudieran ser tan similares. Si miramos a Kathleen Peterson y miramos a Liz Ratcliffe, podrían pasar por hermanas. Michael fue la última persona que vio a Liz Ratcliffe con vida. Era una mujer rica que había incluido a Michael en su testamento. La señora Ratcliffe dejaba a sus hijos al cargo de Peterson y lo nombraba administrador de sus bienes en caso de muerte, que fue lo que ocurrió. Su muerte se había considerado un accidente, pero se exhumó el cuerpo de Liz Ratcliffe para llevar a cabo otra autopsia. La doctora Radis encontró laceraciones en la cabeza de la señora Ratcliffe, concretamente 7, igual que en Kathleen Peterson.
Su muerte no se produjo al caer por las escaleras. Mi conclusión y mi opinión es que también la golpearon. Un rayo no cae 2 veces en el mismo sitio. Sencillamente no ocurre. Yo jamás habría podido hacerle daño. Soy inocente de esos cargos y lo demostraremos en el juicio. En la muerte de Kathleen Peterson había una enorme cantidad de pruebas y todas señalaban a Michael Peterson como el asesino. El arma asesina no se encontró nunca, pero las heridas en el cráneo de Kathleen indicaban que era estrecha y levemente redondeada. En algunas fotos de familia, los investigadores vieron un instrumento conocido como aventador delante de la chimenea de los Peterson. Pero después de la muerte de Kathleen, ya no estaba allí ni en ningún otro lugar de la casa. Y les diré con sinceridad que yo soy muy concienzudo en los registros. Registramos toda la propiedad a conciencia en 2 ocasiones distintas. Bueno, no siempre tenemos el lujo de encontrar el arma homicida, igual que hay muchos casos en los que no tenemos el lujo de encontrar ADN. Los fiscales creen que el asesinato de Kathleen tuvo lugar varias horas antes de que Michael llamara al 911. Sobre la medianoche, Kathleen subió a utilizar el ordenador de su marido para revisar su correo de trabajo. Era algo que hacía raramente, pero se había dejado su ordenador portátil en el trabajo. Y los fiscales creen que Kathleen encontró los correos electrónicos en el cajón de la mesa de Michael, en los que se detallaba el encuentro sexual que había planeado con un chapero. Tal vez encontró también las imágenes pornográficas gays. Las pruebas sugieren que Kathleen bajó a hablar con Michael, el hombre al que mantenía económicamente, y que él explotó. Probablemente Kathleen se volvió para subir de nuevo, y Michael cogió el soplador de la chimenea y la golpeó en la cabeza. Luego le pisó la espalda y dejó la huella de su calzado. Mientras ella yacía inconsciente, Michael se descalzó para no llevar la sangre por toda la casa y pasó 2 horas intentando preparar la escena. Colocó las sandalias de Kathleen cerca de su cuerpo e intentó lavar la sangre de la pared. Y entonces se dio cuenta de que Kathleen no estaba muerta. Ella se levantó y se manchó de sangre la planta de los pies. Michael la golpeó de nuevo y la sangre le salpicó la entrepierna del pantalón y la parte de la pared encima de la que acababa de limpiar. Las células del cerebro de ella murieron por falta de oxígeno mucho antes de que muriera ella. Una prueba de que estuvo horas sangrando en el suelo. Alguien, nadie sabe quién, sacó el soplador por la puerta de atrás y dejó manchas en el patio. Y Michael intentó lavarse parte de la sangre de la ropa antes de llamar al 911. Tal vez no supiera lo que es una salpicadura de sangre, pero sabía que esas manchas en la parte delantera de su pantalón no eran nada bueno. Y echó agua allí para intentar librarse de ellas, pero no podía ver la sangre que había en la zona genital y en la parte de atrás del pantalón. Yo nunca le habría hecho daño. A pesar de sus repetidas negativas, Michael Peterson fue juzgado por el asesinato de su esposa. El veredicto fue el esperado. En el caso del estado de Carolina del Norte contra Michael Iver Peterson, los 12 miembros del jurado declaramos unánimemente al acusado culpable de asesinato en primer grado. Creía que podía engañar a todo el mundo. Tal vez eso se debiera a su personalidad o quizá a su profesión. Pero intentó engañar a la gente en Alemania y volvió a intentarlo aquí en Durham. Intentó engañar al jurado, pero no le salió bien. Peterson fue condenado a cadena perpetua. Los investigadores creen que había conseguido salir impune de un asesinato 16 años antes en Alemania, pero que unos análisis científicos mejores le impidieron salirse con la suya por segunda vez. Tengo a la persona indicada. Estoy convencido de que mató a su esposa y a Elizabeth Ratliff.
Los análisis forenses respaldan esa convicción al 100%. Las pruebas forenses de este caso estaban escritas en la sangre de Kathleen Peterson. Y la gente que examinó la escena del crimen hizo lo que tenía que hacer para encerrar a una persona culpable. Creo que lo más revelador en este caso fueron las neuronas rojas. Los neuropatólogos y patólogos reconocen la importancia de eso. Era escritor de ficción y sabía crear un argumento ficticio. Y creo que en lo referente a la muerte de Kathleen, eso fue justamente lo que hizo. Intentó presentar su muerte como una ficción y no como un hecho real.